Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, hermanos? Hoy quiero hablarles de un tema que considero muy importante y es el racismo. El racismo es algo asqueroso, por decirlo de una manera fina, y horrorosamente malo para todos y especialmente para los cristianos. Nosotros, como santos de los últimos días, no somos racistas ni jamás lo hemos sido. Sin embargo, se corre por ahí siempre el bulo de que los santos de los últimos días han sido racistas, que no aceptábamos a los de color negro y que los despreciábamos y les limitábamos sus derechos. De hecho, una vez escuchando un vídeo de un pastor evangélico muy agradable, con carita de ángel y con palabras muy dulces, decía que rechazábamos a los negros y que incluso no les dejábamos ni bautizarse en la iglesia. Es completamente falso. Eso solo se puede deber a un error, a una ignorancia, o en todo caso, si lo sabía la verdad, malicia. No voy a juzgar yo el caso. Lo que está claro es que en la historia de la iglesia, cuando fue restaurado el Evangelio en 1830, nunca se habló en absoluto de ningún problema con la gente de color. De hecho, el propio José Smith ordenó al sacerdocio a varias personas de raza negra africana. Uno llegó a ser hasta 70, recibió las ordenanzas del templo y durante todo el primer periodo de la iglesia jamás se habló nada. Al contrario, José Smith ayudó a emanciparse a algunos negros. Siempre los santos de los últimos días destacaban por ser antiesclavistas. De hecho, fueron perseguidos en Ohio y en Missouri porque suponían una amenaza para estos estados que eran esclavistas, y los santos de los últimos días no eran esclavistas. Y el propio José Smith, que saben que se presentó como candidato a Estados Unidos, en su programa precisamente llevaba una parte muy importante para conseguir la liberación de todos los esclavos. Y hay varias revelaciones donde se habla en contra de la esclavitud y era muy clara la postura antiesclavista de los primeros miembros de la Iglesia. Por lo tanto, es importante que nos demos cuenta de estas cosas. Jamás en la historia de la Iglesia ha habido racismo. Luego hay una inflexión en 1852 cuando el segundo profeta de la Iglesia, Brigham Young, anuncia que a partir de ese momento ningún hombre de color, de raza negra africana, podría ser ordenado al sacerdocio. Vamos a fijarnos precisamente en lo que esto significa y vamos a intentar explicarlo para aclarar esto, que es muy diferente al ser racismo, y además lo voy a demostrar con pruebas fehacientes que demuestran que esto no es así. Algunos pensarán que estoy buscando excusas, pero no, hay que ver la realidad de los hechos. De hecho, valga la redundancia, tenemos que ver las circunstancias históricas y la cultura de cada pueblo y las circunstancias de cada momento histórico. No podemos juzgar hechos de hace 150, 170 años con nuestra mentalidad actual del siglo XXI, porque nos equivocaríamos. Por ejemplo, en España hasta 1975 una mujer ni siquiera podía abrirse una cuenta corriente en el banco si no iba acompañado de su esposo, de su padre o de un hermano. Esto era claramente machismo, ¿no? Pero en aquella época se veía normal y ahora lo vemos horroroso, ¿no? Pues hay que comprender las circunstancias de cada momento y de cada situación. De hecho, en la propia Biblia podemos encontrar algunos ejemplos. Jesucristo mismo le podríamos tachar de xenófobo o de racista, cuando leemos en Marcos 7 que se le acerca a una mujer sirofenicia y le pide que sane a su hijo que tiene un espíritu inmundo, y Jesucristo poco menos que la desprecia diciendo que su obra es para los judíos de la casa de Israel, y dice que los perrillos no pueden comer de la mesa de los amos, ¿no? Cuando la mujer le contesta muy inteligentemente que aun los perrillos comen de las migajas que caen de los amos, Jesucristo se enternece con ella por su gran fe y le efectúa el milagro. Pero si cogemos la historia simple y sencillamente, podríamos decir que Jesucristo era racista, era xenófobo, cuando no es así, porque tenía un propósito y porque eran unas circunstancias diferentes. De hecho, Pablo también en la Biblia varias veces habla a los esclavos que vivían en la esclavitud y en ningún momento les dice que se liberen ni que están siendo tratados injustamente. De hecho, en Efesios 6 le da consejo a los esclavos de cómo ser buenos servidores de sus amos y cómo servirles con obediencia y demás, ¿no? ¿Pablo era esclavista? No, eran otras circunstancias, otro momento y otra cultura. Eso es importante. Volvamos a Brigham Young y a 1852, donde se pronuncia precisamente Brigham Young ante la Asamblea
Legislativa Territorial de Utah en enero y febrero de 1852 y anuncia una norma en la que se restringía la ordenación al sacerdocio para los hombres descendientes de africanos negros. Al mismo tiempo, el presidente Young dijo que en un día futuro los miembros de raza negra de la Iglesia tendrían todo el privilegio y aún más del que disfrutaban los demás miembros. Por lo tanto, vemos que fue una norma con respecto a la ordenación al sacerdocio y de forma temporal. Es decir, que junto a la restricción se dio la promesa de que en un tiempo se levantaría y que no iba a ser una cosa definitiva. Esto no significa que se fuera racista, ni significa que se le limitaran otros derechos, ni que se les tratara como segunda clase, ni mucho menos. Lo vamos a ver con la historia. Pero sí que tiene que ver con que hubo una restricción. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? No lo sabemos. Los historiadores la han estudiado, han buscado motivos, razones y no se ha encontrado ninguno. De hecho, el libro de Mormón en 2 Nefi 26:33 enseña claramente que todos somos iguales ante Dios, varones o hembras, esclavos o libres, blancos o negros. Específicamente cita la raza, la circunstancia y el género para decir que todos somos iguales ante el Señor. Entonces no era una cuestión doctrinal, no era una cuestión interpretativa, era una norma que no sabemos por qué se puso. Como no sabemos el por qué, pues se ha especulado mucho. Muchas personas decían que si era el tema de la maldición de Cam, que lo utilizan algunos cristianos para hacer prevalecer la raza blanca sobre la negra, cuando no es así. Incluso de la persistencia, que si los espíritus de los hombres negros o mujeres negras habían sido menos valientes que los blancos y por eso aquí tenían menos bendiciones. Ninguna de esas cosas son ciertas. Nunca se ha enseñado, nunca se ha conocido ninguna doctrina. Han sido simplemente opiniones y especulaciones intentando buscar una explicación a algo que hasta ahora ningún historiador ha encontrado un motivo o una razón. Yo personalmente pienso que fue una prueba de fe, tanto para los negros como para los blancos, para la Iglesia como para nosotros. Igual que fue para Abraham que se le mandara a sacrificar a su hijo, algo incomprensible e ilógico, o José, que fue vendido a Egipto por ser bueno y noble con sus hermanos, y después de servir fielmente a Potifar, acabó en la cárcel, y después de acabar en la cárcel, interpreta el sueño del copero y del panadero, y permanece en la cárcel hasta su liberación y su bendición final. Creo que tal como ellos o los nefitas, que siendo fieles tenían que luchar siempre contra los lamanitas, o incluso los pioneros de la Iglesia, que solo por querer vivir su fe en paz y en amor con los demás, pues fueron perseguidos, despreciados, asesinados y echados de sus casas sin ningún motivo y con mucha crueldad, ¿no? Muchos de ellos incluso asesinados. Por lo tanto, veamos las cosas en su contexto histórico y veamos las cosas cómo pueden pasar. No especulemos con cosas que no sabemos, sino que esta vida es una vida de probación y a veces pasamos por cosas que no son comprensibles, que no son entendibles, pero que el Señor en su sabiduría nos pone para que aprendamos algo, para que conozcamos algo. Afortunadamente, en 1978 el profeta Kimball levantó esta restricción y a partir de entonces no ha habido ninguna restricción del sacerdocio en cuanto a los hombres de raza negra africana ni de ningún otro tipo. Las misioneras, cuando yo me bauticé en 1976 me lo explicaron y me lo explicaron de esta misma manera que les estoy diciendo yo ahora, que era una restricción temporal y que había una promesa de que se levantaría. Y efectivamente, año y medio aproximadamente después de mi bautismo, esta restricción se levantó con gran alegría para mí y para prácticamente todos los miembros de la Iglesia. Por lo tanto, pensemos en esto. Fue una restricción temporal con respecto al sacerdocio. En el pueblo de Israel solamente los levitas tenían el sacerdocio. Ninguno de la tribu de Judá, de Benjamín, de Rubén, de Isaacar tenía el sacerdocio. También podrían haber dicho que era racismo o xenofobia por parte de Dios. Pues no sabemos que lo hayan dicho o no, pero era evidente que solamente la tribu de Leví podía poseer el sacerdocio. De alguna manera es una comparación de que veamos que no era una cuestión de racismo o una cuestión de segregación, sino era una cuestión de una parte concreta del Evangelio, en este caso el poseer el sacerdocio. De hecho, en cualquier iglesia cristiana no se le da el sacerdocio a nadie más que a aquellos que estudian, pasan una carrera o tienen una preparación. Por lo tanto, podríamos también decir que los ignorantes son despreciados, son desechados porque no pueden aprender.
Bueno, en nuestra iglesia no necesitamos doctorarnos en teología para tener el sacerdocio, pero hay circunstancias en otras iglesias que se pone y nadie cuestiona y nadie pone en duda ni tacha de lo que no es. Pero, igual que los pioneros sufrieron pruebas, los negros africanos, miembros de la iglesia, también fueron pioneros, también pasaron muchas pruebas y también tuvieron que sobrellevar muchas dificultades, pero ellos fueron fieles y nunca, y hay historias, hay muchas historias, les voy a pegar algunas historias de ellos y algunas pruebas que ahora les voy a enseñar, de que a pesar de que tenían restricción de sacerdocio, jamás fueron tratados mal ni segregados. En la iglesia jamás hubieron congregaciones de blancos y negros, jamás se separó a los blancos y los negros. Todos tenían los mismos derechos y las mismas posibilidades, excepto en el ser ordenados al sacerdocio. De hecho, aquí tenemos un ejemplo. Este señor se llama Paul Cephas Howell. Fue policía, no sé si lo pueden ver, no se puede ver muy bien, pero él fue policía en Salt Lake City en 1890 aproximadamente, a partir de 1890. Fíjense si una sociedad racista permitiría que un detective de policía fuera de color negro en una sociedad racista, es ilógico. Él, de hecho, se considera, porque hasta ahora no se ha conseguido encontrar a nadie anterior a él, que fue el primer detective afroamericano en todos los Estados Unidos, en Salt Lake City. Y él tuvo el privilegio, en la dedicación del templo de Salt Lake en 1893, él estaba en la puerta principal de guardia. Uno de los mayores privilegios en uno de los días más grandiosos, más importantes de la historia de todo el estado de Utah. 1893, 6 de abril creo que fue, dedicación del templo de Salt Lake, este hermano de color negro, vestido de policía, de guardia, en la puerta principal del templo. Ese es un ejemplo, claramente. Luego tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, ya ni siquiera miembro de la iglesia, un hermano defensor de los derechos civiles de los negros de los final del siglo XIX, principios del siglo XX. Washington T. Booker, pueden buscarlo, aquí está la Wikipedia, lo copié de la Wikipedia en este artículo. Este hermano fue invitado en 1913 a visitar Utah para que conociera la situación de los negros miembros de la iglesia y estuvo unos cuantos días allí, se entrevistó con hermanos negros de miembros de la iglesia. Dice que vivían en aquel entonces más de 1000 negros en Utah, se entrevistó con ellos y todos le dijeron que eran bien tratados y que no tenían ningún problema con los demás miembros de la iglesia. Por lo tanto, vemos que no hay ninguna razón para alegar, ni por parte de un detective de policía, el primer detective de policía negro en Salt Lake City, en la mayor ocasión, y usando su autoridad como policía, como detective, y este hermano, que era defensor de los derechos de los negros, viendo in situ la situación de ellos y escuchando solamente buenas cosas de parte de los hermanos de color de la iglesia. De hecho, decía que hasta sentía cierta empatía con los santos de los últimos días, porque decía que los comparaba un poco con la situación de los negros en Estados Unidos, ¿no? Dice, los santos habían sido perseguidos por su fe, al igual que los negros habían sido esclavizados por su color de piel. Y a que a los negros siempre se les trataba mal, se les trataba de ignorantes y de torpes, se tergiversaba sus posibilidades, igual que a los santos de los últimos días, que se decían que eran torpes, que eran sucios, que eran ignorantes, ¿no? Cuando él vio la prosperidad y la limpieza y la educación de los santos, se quedó maravillado, ¿no? Y dijo, esta gente es trabajadora, esta gente es inteligente, es culta, ¿no? Y nada que ver con la imagen que nos han dado. Entonces comparaba la situación de los negros en América con la de los santos de los últimos días y dice que eso le hizo empatizar mucho y simpatizó mucho con la causa de los santos de los últimos días y escribió varios artículos en periódicos de Nueva York alabando a los santos de los últimos días y hablando de la igualdad que habría racista que había en la iglesia. Por lo tanto, vemos que como otras tantas historias de la iglesia, otros tantos prejuicios, otros tantos cartelitos que nos ponen son fruto de la ignorancia y la tergiversación, cuando no de la mala intención, y que en la historia de los santos de los últimos días no ha habido racismo ni actualmente hay racismo en la iglesia. Por lo tanto, aceptemos las cosas como son, veamos la realidad y veamos que todos somos iguales ante Dios. Que Dios los bendiga.